cristianos, simplemente al ver una imagen, recordamos al santo, recordamos a la Virgen, recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos hace sentirlo cerca, pero estamos convencidos de que el santo y la Virgen están en el cielo y desde ahí, como lo veíamos hace un momento, interceden por todos nosotros. Quien no tiene una imagen de la Virgen María en su casa, generalmente es porque no la ama, o no le interesa, o porque la verdad es que no la conoce. Y si no la ama es porque, pues, no ha tenido esta oportunidad de conocerla. Hermanos, bienvenidos de nuevo a nuestra aula virtual de evangelización activa. Hemos llegado al final del camino de nuestro curso de evangelización fundamental. Estamos seguros que al estar poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, estarás cosechando también ya sus frutos de amor y bendiciones para tu vida y la de tus seres queridos. En nuestra última sesión, queremos despejar cualquier duda que el mundo ha querido poner sobre nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, para desprestigiarla en cuanto a la importancia que tiene en el reino, junto con los demás santos, y cómo el pedir su ayuda en oración será realmente determinante en nuestras vidas. No pierdas un solo detalle de esta enseñanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a nuestro capítulo final de nuestro curso de evangelización. En este queremos profundizar un poco más en el tema que venimos desarrollando, María, nuestro modelo, este modelo maravilloso de fe, este modelo maravilloso de confianza, pero que no deja de tener una serie de dificultades en la relación con nuestros hermanos separados, que muchas veces pues van quedando en nosotros dudas, que yo quisiera al final de este ejercicio que hemos venido haciendo de evangelización, que pudiera tu corazón quedar completamente libre de todas estas dudas para que ames, para que puedas tener una relación profunda con nuestra Madre Santísima, porque verdaderamente no encontrarás un mejor modelo para tu vida que nuestra Madre Santísima, a quien Dios escogió para que nos tuviera como hijos y nos condujera de la mano hasta llegar a la casa del Padre. Y bueno, pues uno de los primeros elementos que ya hablábamos un poquito en nuestro capítulo anterior es el tema de la intercesión de la Santísima Virgen, que podemos aplicarlo también a los santos, ¿no? Para poder entender lo que significa la intercesión y valorarla en su verdadero sentido, vamos a explicar ahora a través de un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces nosotros solicitamos de nuestro padre algo, un permiso, dinero, libros, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, por alguna razón que nosotros desconocemos, nuestro papá nos lo niega. Y es entonces cuando aparece el papel amoroso de nuestra madre, a quien acudimos y le pedimos que por favor interceda por nosotros ante nuestro papá. Y es así como muchas veces conseguimos el permiso pues anhelado, ¿no? Bueno, pues de la misma manera actúa nuestra Madre en el cielo, ya que muchas veces nosotros pedimos algo a Dios y al parecer no hay respuesta.
así que lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen, y de esta manera, como dice San Bernardo, pues nunca se ha oído decir que ninguno de los que hayan acudido a su protección y a su auxilio haya quedado desatendido. María siempre está como madre amorosa, siempre está lista, ella siempre está atenta para ayudarnos, para cuidarnos y sobre todo en esta acción intercesora, pues para obtener de nosotros gracias especiales de parte de Dios nuestro Señor. Nuestras madres, como seguramente lo habremos experimentado en nuestra vida humana, pues tienen un papel muy especial. Ellas saben de nuestras necesidades más profundas. Es prácticamente un misterio como lo saben, parecería que lo intuyeran. Bueno, pues la Virgen María no solamente intuye, sino que por una gracia especial que Dios le ha dado, al dejárnosla como madre, pues le ha dado también la gracia de esta intuición interior. Entonces ella sabe de nuestras necesidades y está continuamente orando por nosotros, pidiendo gracias especiales de parte de nuestro Padre. Sin embargo, nos podría quedar un poco confuso si podemos obtener gracias sin, vamos a decir, que todo lo que yo le pida a la Santísima Virgen María, todo me lo va a dar. Y no es exactamente así. Su función es realmente de intercesora. Y para poder entender esto, quisiera que viéramos el pasaje de las bodas de Canaán, que está en Juan, en el capítulo 2, los primeros 11 versículos. Te invito pues a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Juan, en este hermoso texto en el que podemos encontrar la respuesta a lo que ahorita venía comentando. Dice: 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué hay entre nosotros? Aún no ha llegado mi hora. La madre de Jesús entonces les dijo a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 cántaros de piedra, de los que utilizan los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Y una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En este pasaje podemos observar algo muy interesante. Los milagros que Jesús realizó en su vida pública buscaban, por un lado, manifestar su amor y misericordia para con todos los que tenían necesidad, pero también, y quizás al menos así lo presenta el Evangelio de San Juan, buscaban manifestar la divinidad de Jesús. Este primer milagro que nos presenta San Juan en su Evangelio muestra con claridad la divinidad de Jesús. Por eso es interesante notar la respuesta que Jesús le da a su madre: aún no ha llegado mi hora, no ha llegado el tiempo. Es decir, en estas bodas Jesús consideraba que aún no había llegado el tiempo de manifestarse a sus discípulos, de empezar a hacer milagros, por lo que es muy importante cómo, a través de la petición de su madre, a pesar de que pues él consideraba que aún no era el tiempo, no había llegado este momento, realiza su primer milagro. Es interesante entonces notar que Jesús no hace nada que no pensaba hacer, ya que los milagros lo manifestarían como Dios. Jesús en este milagro, al atender la petición de su madre, ¿qué fue realmente lo que hizo?
adelantó el tiempo de su manifestación, adelantó el tiempo de hacer las cosas que él pensaba hacer, pero que, pues de acuerdo a un plan misterioso que no conocemos, pues él había, al menos así lo revela la escritura, pues sería en otro momento cuando él empezaría. No sabemos cuándo ni de qué forma. Sin embargo, evidencia que Jesús pensaba que todavía no era ese tiempo de manifestarse. Sin embargo, María, pues intercede por estas personas y adelanta el momento, hace que Jesús realice una obra que iba a realizar un poco más adelante, la realice antes, ¿no? De igual manera ocurre hoy. La Virgen sigue actuando en nuestra historia a través de su intercesión, exactamente como lo hizo en Caná. ¿Cuántas veces no habremos pedido algo a Dios y Dios nos habrá respondido, aún no es el tiempo? Entonces ahí es en donde nosotros podemos acudir a ella. Por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad, ¿no?, de trabajo y nos referimos a Jesús o a Dios. Oh Dios mío, Jesús, que mi esposo consiga trabajo o que mi hijo enderece su camino, que este familiar recobre la salud, etcétera. Siempre tenemos alguna petición, alguna necesidad de nuestra vida. Y pudiera ocurrir que Jesús dijera, no, aún no es tiempo. Aún no es tiempo de que tu esposo recobre el trabajo. ¿Pero por qué, Señor? Planes misteriosos, hermanos, planes misteriosos. ¿Por qué Jesús todavía no pensaba manifestarse en Canaán? No lo sabemos. Simplemente tenemos el testimonio de la Escritura que le dice, aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo de que sane tu esposo. No es el tiempo de que tu hijo recupere pues el camino adecuado. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor? Si son cosas buenas, si tú me lo vas a dar, si tú lo vas a hacer, ¿por qué no es el tiempo? No podemos saber los planes y los proyectos de Dios. Muchas veces este tiempo que se alarga es un tiempo de madurez, de purificación, de confianza en el Señor. En fin, tantas cosas que muchas veces cuando ya ocurren, uno reflexionando hacia atrás dice, bendito sea Dios que tenía un tiempo preciso para que esto ocurriera, porque si no hubiera pasado este tiempo yo no hubiera visto esto, no nos hubiéramos dado cuenta de esto otro, esta otra persona no se hubiera acercado, en fin. Debemos siempre recordar que la historia abarca toda la humanidad y que a veces nuestro sufrimiento es causa de redención para otros y que Dios sabe. Y Él es el que va dirigiendo la historia de todos nosotros, de todos los hombres. Así que, pues tenemos que tener confianza y pues aceptar de Jesús ese aún no es el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no lo va a hacer, que no nos está haciendo caso, que no lo va a conceder. Claro, por supuesto que no. Simplemente significa que aún no es el tiempo. Es pues el momento de recurrir a la intercesión de la Santísima Virgen María para que con su poder de intercesión consiga que ya sea el tiempo, o al menos que este pues se acorte, ¿verdad? Este es un gran privilegio que podemos usar o podemos desaprovechar. Es decir, hay personas que dicen, no, yo le pido directamente a Dios. Y bueno, diría uno, ¿y es esto malo? Hombre, claro que no. De hecho, esto es lo que todos los cristianos debemos de hacer. Sin embargo, ¿por qué quedarnos ahí si tenemos una intercesora que puede ayudarnos a conseguir con prontitud lo que pedimos? Si no creemos esto, es necesario pues hacer la prueba y veremos que nuestra Madre Santísima no fallará jamás, que con su ayuda podremos llegar a amar a Dios mucho más de lo que ya lo amamos, y así nuestro amor a la Virgen y a Dios crecerá rápidamente. Nos daremos cuenta de que Dios sí nos escucha, pero simplemente que aún no es el tiempo. En esto, bueno, pues es necesario aclarar que Dios, como decía al principio, pues no nos dará nada que Él mismo considere que pueda ser peligroso para nosotros, para nuestra salvación o para la salvación de los demás. Nosotros debemos de pedir a Dios, como lo vimos en el capítulo de la oración. Es decir, hay que pedirle todo, pero
¿por qué perder la oportunidad que Dios nos ha dado de pedir por medio de la Santísima Virgen María su valiosa intercesión? Esto puede ser que el tiempo se acorte, como sucedió en las bodas de Canaán. Tú pide todo lo que necesites, todo lo que tú quieras, todo lo que sea para ti importante. Dios, pues, sabrá qué te da, pero eso que te dé, ¿por qué no reforzarlo con la intercesión de nuestra Madre Santísima, pidiéndole? Dios decidirá. El único que decide qué y cuándo solamente es Dios, nadie más que Él. Podemos quedarnos sin esta ayuda de nuestra Madre Santísima. Aquí déjame decirte que hay cosas que tú nunca vas a pedir porque ni siquiera eres consciente de que las necesites. Y sin embargo, María las va a conseguir para ti. Cuando tú llevas una relación profunda con ella como madre, ella continuamente, viendo tu necesidad, está buscando alcanzar para ti gracias importantes. Y al menos en mi experiencia personal, en mi relación con María, yo me he dado cuenta que hay cosas, y esto pues sería un poquito a lo mejor contrario a lo que te venía diciendo, ¿verdad? Pero no es así. Hay cosas que Dios no te va a dar si no se las pides a través de su madre. Hay cosas que por algún designio maravilloso Dios le ha concedido a nuestra Madre Santísima el poder obtener de Él. Esto es un misterio. No está claramente documentado en la Sagrada Escritura. Sin embargo, si nosotros revisamos, empezando por nuestra propia vida, y revisamos la vida de muchos hermanos, de muchos santos, de gente que nos da testimonio sobre esto, a mí no me queda la menor duda de que hay cosas que si no van a través de la Virgen María, jamás tendremos. Nos quedaremos sin ellas. Otras nos quedaremos sin ellas porque nosotros las rechazamos. Toda esta gente que no lleva una relación profunda con nuestra Madre Santísima, pues se queda sin recibir muchas gracias que la Virgen consiguió para ti gratuitamente, sin que se las hubieras pedido, pero que tú rechazaste. Y lo más simpático de todo esto, ¿saben qué es? Que esta gente que no cree en la intercesión de la Virgen, que no la respeta, que no la ama, cuando llegue al cielo y Dios le revele cuántas gracias, a lo mejor hasta gracias importantísimas para su salvación, le llegaron gratuitamente por manos de su Madre Santísima, la Virgen María, en ese momento seguramente caerán de rodillas a pedirle perdón primeramente a Dios por no haber aceptado este regalo, y enseguida le besarán las manos y los pies a nuestra Madre Santísima, dándole las gracias por tantas y tantas bendiciones que recibieron a lo largo de su vida y que muchas de ellas son ahora pues la causa de la salvación. Y bueno, pues esto que acabamos de decir de la Santísima Virgen María es también aplicable a nuestros hermanos los santos, quienes también ellos en el cielo están continuamente intercediendo por nosotros. Claro que como dicen los latinistas, ¿verdad? Mutandis mutandis, cada uno en su orden. No es lo mismo que la Madre de Dios le pida algo a Jesús a que uno de sus mejores amigos se lo pida. Claro que en la medida en que vamos buscando un buen grupo de intercesores, si tenemos a la cabeza de todos ellos a nuestra Madre Santísima, pero también le pedimos a través de San Francisco, le pedimos a través de San Ignacio, en fin, de gente que nosotros amamos y que ellos, por la relación que hemos construido con ellos a lo largo de la vida, pues recordemos, hermanos, que somos una sola familia. O sea, los que están en el cielo y los que estamos aquí, y pues nos hacemos mejores amigos de unos y de otros. Y entonces cuando yo empiezo a construir desde pequeñito, porque por ejemplo, pues así me lo enseñó mi mamá, que le pidiera a San Francisco, y conocí a San Francisco y he seguido su vida y me he hecho cercano a Francisco, pues Francisco ha desarrollado también conmigo desde el cielo una amistad. Y entonces, bueno, pues estos amigos nos ayudamos, ¿verdad? Y Él nos puede ayudar en el cielo, pues intercediendo por nosotros. Pero siempre
que es mi recomendación siempre, pon a la cabeza de la intercesión de todos los santos a nuestra Madre Santísima, porque la verdad es que nadie podrá obtener las gracias que ella obtiene de parte de Dios nuestro Señor. Y bueno, pues otro tema importante en este asunto de nuestra Madre Santísima y de la pues no comprensión de parte de muchos en parte de su misterio es el tema de las imágenes, que también es aplicable a los santos. Y es que hay algunas personas que no tienen imágenes de la Virgen e incluso dicen que no debemos de tener ninguna clase de imágenes. Esto basado en una mala interpretación de la Sagrada Escritura, ya que únicamente se basan en un solo texto y que además está mal interpretado. Quienes dicen esto se refieren al texto de Éxodo. Quisiera que fueras a tu Biblia, Éxodo 20, los primeros 5 capítulos. En este texto escuchamos lo siguiente. Entonces Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En este texto, Dios le manda al pueblo de Israel que no se haga ídolos de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sin embargo, parece que estas personas que no aceptan que tengamos imágenes, se les olvidó seguir leyendo el libro, ya que el capítulo 25 nos habla de una cosa que parecería contradecir a la primera. Si vas un poquito más adelante al capítulo 25, los versículos 17 y siguientes, vas a encontrarte este texto. Dios le está mandando al pueblo que construya el arca. Y dentro de la construcción del arca le dice lo siguiente: haz una cubierta de oro puro de 1,25 metros de largo y 75 centímetros de ancho. Haz también 2 querubines de oro labrado y colócalos a los 2 extremos de la cubierta. Coloca un querubín en un extremo y el otro querubín del otro. Los querubines puestos en los extremos formarán una sola pieza con la cubierta y tendrán sus alas extendidas hacia arriba, tapando la cubierta. Estarán uno frente al otro, mirando hacia el centro de la cubierta. A ver, ¿no hagas imágenes? Sí haz imágenes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios realmente nos está diciendo? En este capítulo 25, Dios le ordena a Moisés no solamente que haga una, sino 2 imágenes de unos ángeles, los cuales evidentemente son seres del cielo. Si tomamos la traducción literal, Dios, que es toda perfección, se estaría contradiciendo, lo cual no es posible. Más bien lo que sucede es que no hemos hecho una correcta interpretación del primer versículo. Dios lo que no quiere es que hagamos ídolos, y por eso en la primera cita dice: no tendrás más dioses fuera de mí. Y un ídolo es todo lo que sustituye de cualquier manera a Dios, que nuestros ídolos modernos hoy pudiéramos hablar del dinero, del placer, del poder, incluso de la televisión. Por lo tanto, lo que pretende es que no se piense que en las imágenes está Él o cualquier otra persona, que las imágenes tienen poder, etcétera, ya que el único que tiene el poder y que merece la gloria es Dios. Por lo tanto, no prohíbe el que se hagan imágenes, sino al revés, nos invita a tenerlas dándoles el justo valor que merecen. Generalmente, pues acostumbramos nosotros tener imágenes de aquellos a quienes se aman. Por ello, ordinariamente tenemos, por ejemplo, fotografías, retratos de nuestros hermanos, de nuestros padres,
de la novia o de algún amigo muy querido. Y es evidente, al menos me parece a mí, es evidente que nosotros no creemos que ni nuestros papás, ni la novia, ni nadie esté en este retrato. Simplemente es algo que nos lo recuerda, que nos lo evoca, que nos lo hace sentir cercano. ¿Quién no ha estado, por ejemplo, lejos de su padre, de su madre, porque hace un viaje? Mucho más pensemos en los novios, en los esposos, que siempre tienen un cuadro, un retrato cercano, y pues incluso lo agarran, lo besan, lo abrazan. Yo no creo que esas personas estén pensando que están abrazando ni al esposo, ni al hijo, ni al padre. Están en ese momento, su mente se eleva, sus sentidos se abren y existe o se crea en ese momento una comunicación extrasensorial en donde sentimos este amor de las personas a través de un retrato del padre que ya se murió, de la madre que ya murió, del hijo que está en el extranjero. No es que se murió el papá y agarramos y destruimos las imágenes y decimos, no, pues ya se murió y se acabó. No, al contrario, los tenemos cercanos, mantenemos una imagen del padre, de la madre, de nuestros abuelos. Los seguimos sintiendo cercanos, parte de nosotros. Y sabemos que ni mi hermano, ni mi padre, ni mi abuelo está en ese pedazo de papel. Sin embargo, se crean en nosotros sentimientos, evocamos recuerdos, muchas veces consejos. Si esto pasa con las cosas cotidianas, ordinarias, con personas iguales que nosotros, que aunque nos hayan dado ejemplo y nos hayan servido mucho en nuestra vida, pues nunca podremos compararlo ni con Dios, ni con la Virgen, ni con los santos. O sea, tener imágenes de la Virgen y de los santos nos ayudan a evocarlos, a sentirlos cercanos. Nos lo recuerdan porque el hombre es un ser sensible. Necesitamos elementos sensibles para poder entrar en comunicación con nuestro mundo creado. Son elementos que son importantes para nuestra vida y sobre todo para nuestra relación. Nosotros los cristianos obviamente no creemos que las imágenes tienen poder o que en ellas esté el santo. O sea, nosotros no creemos que en las imágenes tengan poder o que en ellas esté el santo. Si alguien cree esto, es posible, ¿verdad? De repente yo veo en las iglesias que pasan y lo soban y realmente parecería, me da a veces la impresión de que hay gente mal instruida, hay gente con una piedad todavía pues muy rudimentaria que piensa que esa imagen pues es realmente alguien o que tiene poder, y esto no es correcto. Si alguien cree eso, está mal y debemos cambiar, ya que esto pues sí, nos va llevando hacia la idolatría. Nosotros los cristianos simplemente al ver una imagen recordamos al santo, recordamos a la Virgen, recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos hace sentirlo cerca, pero estamos convencidos de que el santo y la Virgen están en el cielo y desde ahí, como lo veíamos hace un momento, interceden por todos nosotros. Quien no tiene una imagen de la Virgen María en su casa, generalmente es porque no la ama o no le interesa o porque la verdad es que no la conoce. Y si no la ama es porque pues no ha tenido esta oportunidad de conocerla, ya que es imposible, créemelo, es imposible conocerla y no amarla. Quien ha tenido la oportunidad de conocerla y empezar una relación y un trato con ella, pues termina uno amándola verdaderamente, porque es una persona realmente amable, amorosa, bondadosa. Es madre y también como mamá, pues a veces es exigente, pues es mamá, ¿verdad? Está buscando que nuestra vida progrese, que amemos más a Dios. Ella nunca se queda con nada. Su mayor interés es llevarnos a Dios. Ella no quiere la honra ni la gloria para nada. Ella sabe que el único al que hay que amar, ella sabe que al único al que hay que obedecer, que es lo único importante en nuestra vida es Dios. Y su función es llevarnos a Él.
Por eso dice Luis María Griñón de Montfort: no hay camino más corto y más seguro para llegar a Cristo que la Virgen María. Dice, hay muchos, pero el más seguro y el más corto es nuestra Madre Santísima. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no caminar por ahí? Ella no quiere nada para sí. Ella quiere todo para Dios y para ti. Quiere que tú ames intensa y profundamente a Dios para que te salves y puedas compartir con ella y con todos los demás redimidos la eternidad en el cielo. Haz la prueba. Es verdad que hay personas que por su ignorancia religiosa realmente creen que las imágenes tengan poder, muy usados, por ejemplo, por los curanderos y por los brujos, por lo que su consulta, como lo dice claramente la Sagrada Escritura, está prohibida. Estas personas han convertido la imagen en un ídolo y por lo tanto es necesario instruirlos al respecto para que entiendan bien nuestra fe. O sea, tener una imagen es algo hermoso. ¿Puede convertirse en un ídolo? Sí, cuando se desvía la fe, cuando no tenemos instrucción, cuando no hemos escuchado lo que hoy tú estás escuchando, pues podemos caer en errores importantes que pueden desviar, si no totalmente nuestra fe, no nos van a permitir crecer y desarrollarnos sana y santamente en una relación adecuada con Dios, con su Madre Santísima y con los santos. Y bueno, otro tema importante en relación a la Santísima Virgen María y que es fuente de mucha controversia y discusión con nuestros hermanos separados, es el tema de los hermanos de Jesús. Esta relación con María ha generado también, no sé si por alguna razón se molestan los hermanos separados. O sea, la verdad no sé yo qué es lo que está realmente atrás, ¿verdad?, de esta inconformidad, por qué ellos no la aman, por qué ellos no la aceptan, por qué ellos incluso a veces la insultan. Creo que detrás de todo esto está el que no aceptan que haya obras en nuestra vida, que Dios vaya a juzgar también por nuestras obras, que sean importantes, que solamente, como ellos lo dicen, la fe salva. Y sí es cierto, la fe es la puerta, pero finalmente son las obras las que van a calificar nuestra vida, porque no podemos pensar, como ya vimos a lo largo del curso, que por ejemplo, un indio puca puca, ¿verdad?, que vive en medio del Amazonas y que no ha tenido la más mínima oportunidad de conocer a Jesucristo, se vaya a perder porque no tiene fe en el Señor, ¿verdad? Eso sería tener una idea completamente errónea acerca de Dios. Entonces, en Él van a contar sus obras, como lo dice claramente San Pablo en su carta a los Romanos. De manera que ellos, no aceptan esta relación con la Santísima Virgen María y por ello, uno de los temas con los que nos combaten, nos debaten continuamente, es decir, que la Virgen María es un mortal exactamente igual que nosotros y que tuvo, otros hijos, ¿verdad? Y bueno, en esto diríamos, ¿es que es malo tener otros hijos? ¿Es que la Virgen María dejaría de ser la mujer santa y maravillosa que Dios propuso como modelo de la humanidad? Pues no. Definitivamente que nada de eso hubiera hecho que la Santísima Virgen pidiera ni su santidad ni su ser modelo. Sin embargo, Dios quiso que fuera modelo de la Iglesia y la Iglesia concibe a sus hijos solamente del Espíritu Santo. Estamos viendo cómo María es modelo de fe, es modelo de confianza, es modelo de servicio, en fin, toda esa función modelar en nuestra vida. También tiene una función modelar que va más allá de lo que nosotros entendemos en nuestra vida humana y que es ser modelo de la Iglesia. Y para ser modelo de la Iglesia, Dios quiso poner en el corazón de nuestra Madre Santísima el no tener ya más hijos. Una visión y un deseo, un anhelo que también compartió nuestro amado San José. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos presenta algunas citas que son en las que ellos se basan, nuestros hermanos separados, algunas citas en donde aparece este tema de los hermanos de Jesús. Una de ellas, por mencionar alguna, son muchas, ¿verdad?, en donde aparecen los hermanos de Jesús, pero una de ellas la encontramos en el Evangelio de San Lucas. Si gustas ir a tu Biblia, en Lucas
8:20. En este texto vamos a encontrar lo siguiente. Referimos desde el 19. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa de la gente. Entonces la gente le avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y él respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este tema teológicamente se llama la nueva familia de Jesús. No es ni que esté rechazando a su madre, ni que no la esté recibiendo, sino simplemente está presentando a la nueva familia espiritual, que no tiene que ver con los lazos de la sangre, sino que tiene que ver con los lazos espirituales. El tema de los hermanos, pues es un tema complicado, es un tema complejo, pero que podríamos nosotros explicar de la siguiente forma. O sea, para poder entender esto, lo primero que necesitamos ver es que en el idioma de los judíos, la palabra hermano no solo indica a los hermanos de sangre, sino que para ellos un hermano podría ser cualquier pariente o inclusive un amigo íntimo de la familia, como queda claro en el pasaje de Abraham. Si gustas, vamos a Génesis 12:5. En este pasaje vamos a ver la salida de Abraham. Y nos dice lo siguiente: Abraham tomó consigo a su mujer Sara y a su sobrino Lot, con todos sus bienes y todos los esclavos que tenían en Harán. Entonces, en este texto podemos ver que Abraham y Lot son tío y sobrino, respectivamente. Si seguimos leyendo un poquito la escritura, vamos ahora al capítulo 13, vamos a ver en el versículo 8 que Abraham le dice a Lot que ellos no deben pelear porque son hermanos. Dice el texto: entonces Abraham propuso a Lot: evitemos las discusiones entre nosotros y entre nuestros pastores, porque nosotros somos hermanos. Así que la palabra hermano es de uso equívoco y no se puede concluir nada ahí. O sea, realmente vemos que pues sobrino, tío, y finalmente termina diciendo que son hermanos porque pertenecen a la misma familia, al mismo clan. Es como nosotros en nuestra actualidad, que nosotros pues nos decimos primos, ¿verdad? O le decimos a una persona querida, le decimos tía. En fin, son estos modos de hablar que no expresan correctamente la relación que puede existir con una persona, ¿no? Ahora bien, esto no nos aclara muy bien la situación de los hermanos, ya que solo abre la posibilidad de que pudiera haber sido parientes. Pero, ¿cómo podremos estar seguros de que no se está refiriendo este texto a hermanos de sangre? Bueno, en primer lugar, porque la iglesia, basada en la tradición y en la Sagrada Escritura, nos lo dice. Es un testimonio que a lo largo de toda la historia de la iglesia así permanece. Pero no solamente eso, sino que la Sagrada Escritura nos deja ver, nos da ciertos testimonios que es cierto, no son directos, ¿verdad? De que la Santísima Virgen María permaneció siempre virgen. Y uno de ellos es el texto de la crucifixión. En San Juan, en el capítulo 19, en los versos 25 al 27, vemos a Jesús que le está encargando el cuidado de su madre a uno de sus discípulos, y cómo este discípulo la acepta de inmediato y se la lleva a vivir a su casa. Nos preguntaríamos, hermanos, si hacemos un poquito análisis de la cita, ¿por qué Jesús hizo esto? Pues la respuesta es simple: porque en Israel las viudas eran muy maltratadas y nadie las cuidaba. Por eso Jesús, sabiendo que él ya partía para el Padre, que ya no regresaría a ser la fuente de manutención de su madre, necesitaba que su madre, que estaba o que quedaba ya sola, porque también pues ya no tenemos referencia a San José, quedara al cuidado de alguno de sus mejores amigos, ya que si la Virgen hubiera tenido quien la cuidara, pues este pasaje saldría sobrando en la Escritura, ya que la Virgen pues, naturalmente, normalmente se hubiera quedado con alguno de sus hijos, si es que hubiera tenido, o se hubiera quedado con su esposo, si es que hubiera tenido. Sin embargo,
el análisis de la cita nos muestra que ni tiene hijos ni tiene esposo. La Virgen María queda como una viuda dentro de Israel. Jesús, lleno de amor hacia su madre, previendo esta situación, le encarga el cuidado a su mejor amigo, al apóstol amado, a este discípulo amado que lo sigue hasta la crucifixión, a esta persona tan íntima, tan cercana a él, le encarga ahora el cuidado de su madre, y este discípulo inmediatamente la lleva a su casa y la adopta como madre. A quienes dicen que la Virgen tuvo más hijos, tendríamos que hacerles algunas preguntas importantes. Si la Virgen tuvo más hijos en el momento de la muerte de su hijo, ¿por qué no se fue a vivir con uno de ellos? Sino que se va a vivir con el amigo de su hijo. ¿Por qué? Al tener más hermanos, Jesús, pues no resulta para los hermanos, pues un buen hermano, ¿verdad? Pues cómo desprecia a los hermanos, entregándole a su madre a un amigo. Sería una grosería de parte de Jesús el que ignore que sus hermanos pues tienen el derecho de llevarse a su madre. ¿Qué pensarían los hermanos? Los supuestos hermanos de Jesús, ¿qué pensarían? ¿Cómo quedaría Jesús, que nosotros sabemos que es Dios, ante esta falta de caridad tan terrible para sus hermanos, que ponemos entre comillas? Y la comunidad cristiana, ¿qué pensaría después de la resurrección, cuando se revela a los cristianos que Jesús es Dios y que no toman en cuenta a sus hermanos? Todo esto son elementos que nos hablan de que esto no es posible. No es un texto directo. Uno de los elementos más importantes que han encontrado los teólogos en esto, pues es el decir, bueno, el texto dice hermanos, que ya vimos que es equívoco. Cualquier persona podría ser hermano o se le podría referir como hermano. Pero en este libro, de pasta a pasta, no hay una sola expresión que hable de los hijos de María. No existe. No hay ninguna literatura fuera de la literatura protestante y de otras literaturas apócrifas que son contrarias a la fe cristiana en donde se hable de los hijos de María. No existe. Existen los hermanos, pero es un texto que es completamente, pues, inapropiado. ¿Ves entonces cómo todas estas preguntas se quedan sin una contestación satisfactoria? Pues cualquiera que diéramos se opondría a la doctrina predicada por Jesús. Por todo esto y por todo lo que ya hemos dicho, la Iglesia durante toda su historia ha afirmado que Jesús no tuvo más hermanos, que la Santísima Virgen María es siempre virgen, que su único Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que conocer y profundizar más en nuestra fe. Tenemos que conocer y profundizar más en nuestra teología, en nuestro catecismo, y no dejarnos llevar por todas estas habladurías de gente que muchas veces no tiene instrucción. Leer la Sagrada Escritura sin una correcta instrucción puede llegar a ser hasta una fuente de condenación. Podemos entender cosas aquí completamente lejanas al proyecto de Dios. Es pues necesario profundizar en nuestra fe. No solamente en la Virgen María, sino en nuestra iglesia, en los sacramentos. Y así, al terminar este curso de evangelización fundamental, quiero invitarte a que no te quedes aquí, a que busques instruirte más, a que progreses en tu fe, que conozcas de una forma más amplia y más profunda la Sagrada Escritura. Todo lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones, pues solamente nos ha llevado a conocer lo que es fundamental. Por eso llamamos este curso de evangelización fundamental. Pero hay muchísimo más. Hay que instruirnos ahora correctamente en el estudio de la Biblia.
te invitamos a que sigas nuestro curso de Biblia. En él vas a poder aprender ahora sí con mayor profundidad cómo interpretar tantísimos y bellos textos de la Sagrada Escritura. Pero más aún, vas a poder aprender en nuestro curso de Biblia cómo utilizarla para dirigir tu vida. Dios se ha querido quedar entre nosotros a través de la Sagrada Escritura, como ya lo vimos en nuestro curso. Y Él quiere dirigir tu vida. Y ha puesto en tus manos este hermoso libro. Profundiza en la Escritura. Conócela. Conócela dentro de nuestra iglesia. Fuera de la iglesia, te puedo asegurar que encontrarás confusión que no te llevará a experimentar la plenitud que Dios tiene para ti. Y bueno, pues así terminamos nuestro curso de evangelización fundamental, que espero que haya sido para ti una fuente de conocimiento, que haya sido un elemento importante en tu vida espiritual para conocer y para amar más a Dios. Que esta experiencia redunde en una vida llena de plenitud, de alegría y de amor, pues recuerda que Él ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Que el Señor te bendiga, que llene de amor y de paz tu corazón, que puedas a través de tu vida llegar a tener una relación profunda y amorosa con Él, que puedas llegar a conocer y amar cada día más a nuestra Madre Santísima, que llegue a ser para ti verdadera madre y amiga, pero sobre todo un modelo que te lleve hasta la casa de Dios. Que el Señor pues permanezca contigo y nos vemos seguramente en nuestra próxima oportunidad. Quisiera terminar como terminan siempre los judíos, que están esperando la llegada de su Mesías, que pues para nosotros ya es una realidad. Ellos dicen cuando se despiden en una reunión: nos vemos el año próximo en Jerusalén. Yo te diría, hermano, nos vemos el año próximo en la Nueva Jerusalén. Que el Señor nos encuentre preparados y podamos un día compartir juntos la vida eterna. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cerrando nuestro acercamiento a María, vayamos a nuestra tarea de hoy. Debemos conocer, si es que no la conocemos, a la Santísima Virgen María, para lo cual se recomienda que se compre algún libro sobre la Santísima Virgen. Te sugerimos El Silencio de María, del Padre Larrañaga, La Virgen María, del Padre Rafael García, María, del Padre Félix de Jesús. Además, es muy conveniente que se rece el rosario en casa y por barrios, lo mismo que el Ángelus. Explicarle a la comunidad cómo se reza cada uno de ellos y, de ser posible, que se les distribuyan tarjetitas con estas oraciones o libritos con el rezo meditado del Santo Rosario. Incluir en nuestra oración diaria la intercesión de la Santísima Virgen María. Resolver el siguiente cuestionario. Yo, como católico, ¿en qué debo imitar a la Santísima Virgen? ¿Cómo podría aplicar esto a mi vida? ¿Mi contacto con Dios es tan íntimo como el de María? ¿Qué me propongo hacer para mejorarlo? ¿Qué es la intercesión? ¿Qué cita prueba que la Virgen puede interceder por nosotros? Cuando pido algo a Dios, ¿siempre me lo concederá? ¿Por qué? Si Dios me va a conceder una gracia, ¿por qué no la he recibido aún? ¿Qué función realiza la Virgen al interceder por mí? ¿Quiere Dios que tengamos imágenes o no? ¿Por qué? ¿Qué citas nos dan testimonio de esto? ¿Qué es lo que Dios no quiere? Anota algunos de los ídolos que tienes que destruir para ser fiel solo a Dios. ¿Tuvo Jesús hermanos de sangre? ¿Por qué? ¿Qué citas lo prueban? ¿Por qué los hermanos separados dicen que Jesús tuvo hermanos
¿Y qué podemos contestarles? ¿Qué devociones marianas practico para aumentar mi amor a la Santísima Virgen? Anota y subraya en tu Biblia las citas que vimos hoy. Esperamos que a lo largo de todo este camino de instrucción que comenzó desde tu decisión de seguir a Jesús y de mantenerte fiel a sus enseñanzas, tu vida haya cambiado radicalmente y tengas ahora la convicción y el amor de seguir adelante en esta tu relación personal con Dios, con Jesús y con María Santísima. Por nuestra parte, ha sido todo en esta enseñanza que es básica para la vida de todas las personas. Esperamos también que adquieras el compromiso de llevar esta luz a las personas que viven en oscuridad y contar contigo en la construcción del reino. Que Dios te bendiga. El que no aceptan pues que haya obras en nuestra vida, que Dios vaya a juzgar también por nuestras obras, que sean importantes, que solamente, como ellos lo dicen, la fe salva. Y sí es cierto, la fe es la puerta, pero finalmente son las obras las que van a calificar nuestra vida, porque no podemos pensar, como ya vimos a lo largo del curso, que por ejemplo, un indio puca puca, ¿verdad?, que vive en medio del Amazonas, y que no ha tenido la más mínima oportunidad de conocer a Jesucristo, pues se vaya a perder porque no tiene fe en el Señor, ¿verdad? Eso sería tener una idea completamente errónea acerca de Dios. Entonces, en Él van a contar sus obras, como lo dice claramente San Pablo en su carta a los Romanos. De manera que ellos, pues, no aceptan esta relación con la Santísima Virgen María, y por ello, pues uno de los temas con los que nos combaten, nos debaten continuamente, es decir que la Virgen María es un mortal exactamente igual que nosotros y que tuvo pues otros hijos, ¿verdad? Y bueno, pues en esto diríamos, ¿es que es malo tener otros hijos? ¿Es que la Virgen María dejaría de ser la mujer santa y maravillosa que Dios propuso como modelo de la humanidad? Pues no. Definitivamente que nada de eso hubiera hecho que la Santísima Virgen pidiera ni su santidad ni su ser modelo. Sin embargo, pues Dios quiso que fuera modelo de la Iglesia, y la Iglesia concibe a sus hijos solamente del Espíritu Santo. Estamos viendo cómo María es modelo de fe, es modelo de confianza, es modelo de servicio, en fin, toda esa función modelar en nuestra vida. También tiene una función modelar que va más allá de lo que nosotros entendemos en nuestra vida humana y que es ser modelo de la Iglesia. Y para ser modelo de la Iglesia, Dios quiso poner en el corazón de nuestra Madre Santísima el no tener ya más hijos. Una visión y un deseo, un anhelo que también compartió nuestro amado San José. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos presenta algunas citas que son en las que ellos se basan, nuestros hermanos separados, algunas citas en donde aparece este tema de los hermanos de Jesús. Una de ellas, por mencionar alguna, son muchas, ¿verdad?, en donde aparecen los hermanos de Jesús, pero una de ellas la encontramos en el Evangelio de San Lucas. Si gustas ir a tu Biblia, en Lucas 8:20. En este texto vamos a encontrar lo siguiente, referimos desde el 19. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa de la gente. Entonces la gente le avisó a Jesús, tu madre, de repente yo veo en las iglesias que pasan y lo soban y realmente parecería, me da a veces la impresión de que hay gente mal instruida, hay gente con una piedad todavía pues muy rudimentaria, que piensa que esa imagen pues es realmente alguien o que tiene poder, y esto no es correcto.
Si alguien cree eso, está mal y debemos cambiar, ya que esto, pues sí, nos va llevando hacia la idolatría. Nosotros los cristianos, simplemente al ver una imagen, recordamos al santo, recordamos a la Virgen, recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos hace sentirlo cerca, pero estamos convencidos de que el santo y la Virgen están en el cielo y desde ahí, como lo veíamos hace un momento, interceden por todos nosotros. Quien no tiene una imagen de la Virgen María en su casa, generalmente es porque no la ama, o no le interesa, o porque la verdad es que no la conoce. Y si no la ama es porque, pues, no ha tenido esta oportunidad de conocerla, ya que es imposible, créemelo, es imposible conocerla y no amarla. Quien ha tenido la oportunidad de conocerla y empezar una relación y un trato con ella, pues termina uno amándola verdaderamente, porque es una persona realmente amable, amorosa, bondadosa. Es madre y también como mamá, pues a veces es exigente, es pues es mamá, ¿verdad? Está buscando que nuestra vida progrese, que amemos más a Dios. Ella nunca se queda con nada. Su mayor interés es llevarnos a Dios. Ella no quiere la honra ni la gloria para nada. Ella sabe que el único al que hay que amar, ella sabe que al único al que hay que obedecer, que es lo único importante en nuestra vida, es Dios. Y su función es llevarnos a Él. Por eso dice Luis María Griñón de Montfort, no hay camino más corto y más seguro para llegar a Cristo que la Virgen María. Dice, hay muchos, pero el más seguro y el más corto es nuestra Madre Santísima. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no caminar por ahí? Ella no quiere nada para sí. Ella quiere todo para Dios y para ti. Quiere que tú ames intensa y profundamente a Dios para que te salves y puedas compartir con ella y con todos los demás redimidos la eternidad en el cielo. Haz la prueba. Es verdad que hay personas que por su ignorancia religiosa realmente creen que las imágenes tengan poder, muy usados, por ejemplo, por los curanderos y por los brujos, por lo que su consulta, que esto no es posible. No es un texto directo. Uno de los elementos más importantes que han encontrado los teólogos en esto, pues es el decir, bueno, el texto dice hermanos, que ya vimos que es equívoco. Cualquier persona podría ser hermano o se le podría referir como hermano. Pero en este libro, de pasta a pasta, no hay una sola expresión que hable de los hijos de María. No existe. No hay ninguna literatura fuera de la literatura protestante y de otras literaturas apócrifas que son contrarias a la fe cristiana en donde se hable de los hijos de María. No existe. Existen los hermanos, pero es un texto que es completamente, pues, inapropiado. ¿Ves entonces cómo todas estas preguntas se quedan sin una contestación satisfactoria? Pues cualquiera que diéramos se opondría a la doctrina predicada por Jesús. Por todo esto y por todo lo que ya hemos dicho, la Iglesia durante toda su historia ha afirmado que Jesús no tuvo más hermanos, que la Santísima Virgen María es siempre virgen, que su único Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que conocer y profundizar más en nuestra fe. Tenemos que conocer y profundizar más en nuestra teología, en nuestro catecismo, y no dejarnos llevar por todas estas habladurías de gente que muchas veces no tiene instrucción. Leer la Sagrada Escritura sin una correcta instrucción puede llegar a ser hasta una fuente de condenación. Podemos entender cosas aquí completamente lejanas al proyecto de Dios. Es pues necesario profundizar en nuestra fe. No solamente en la Virgen María, sino en nuestra iglesia, en los sacramentos. Y así, al terminar este curso de evangelización fundamental, quiero invitarte a que no te quedes aquí.
a que busques instruirte más, a que progreses en tu fe, que conozcas de una forma más amplia y más profunda la Sagrada Escritura. Todo lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones, pues solamente nos ha llevado a conocer lo que es fundamental. Por eso llamamos este curso de evangelización fundamental. Pero hay muchísimo más. Hay que instruirnos ahora correctamente en el estudio de la Biblia. Gracias que ella obtiene de parte de Dios nuestro Señor. Y bueno, pues otro tema importante en este asunto de nuestra Madre Santísima y de la pues no comprensión de parte de muchos en parte de su misterio es el tema de las imágenes, que también es aplicable a los santos. Y es que hay algunas personas que no tienen imágenes de la Virgen e incluso dicen que no debemos de tener ninguna clase de imágenes. Esto basado en una mala interpretación de la Sagrada Escritura, ya que únicamente se basan en un solo texto y que además está mal interpretado. Quienes dicen esto se refieren al texto de Éxodo. Quisiera que fueras a tu Biblia, Éxodo 20, los primeros 5 capítulos. En este texto escuchamos lo siguiente. Entonces Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En este texto, Dios le manda al pueblo de Israel que no se haga ídolos de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sin embargo, parece que estas personas que no aceptan que tengamos imágenes, se les olvidó seguir leyendo el libro, ya que el capítulo 25 nos habla de una cosa que parecería contradecir a la primera. Si vas un poquito más adelante al capítulo 25, los versículos 17 y siguientes, vas a encontrarte este texto. Dios le está mandando al pueblo que construya el arca. Y dentro de la construcción del arca le dice lo siguiente: haz una cubierta de oro puro de 1,25 m de largo y 75 centímetros de ancho. Haz también 2 querubines de oro labrado y colócalos a los 2 extremos de la cubierta. Coloca un querubín en un extremo y el otro querubín del otro. Los querubines puestos en los extremos formarán una sola pieza con la cubierta y tendrán sus alas extendidas hacia arriba, tapando la cubierta. Estarán uno frente al otro, mirando hacia el centro de la cubierta. Debemos siempre recordar que la historia abarca toda la humanidad y que a veces nuestro sufrimiento es causa de redención para otros y que Dios sabe, y Él es el que va dirigiendo la historia de todos nosotros, de todos los hombres. Así que, pues tenemos que tener confianza y pues aceptar de Jesús ese aún no es el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no lo va a hacer, que no nos está haciendo caso, que no lo va a conceder. Claro, por supuesto que no. Simplemente significa que aún no es el tiempo. Es pues el momento de recurrir a la intercesión de la Santísima Virgen María para que con su poder de intercesión consiga que ya sea el tiempo, o al menos que pues se acorte, ¿verdad? Este es un gran privilegio que podemos usar o podemos desaprovechar. Es decir, hay personas que dicen: no, yo le pido directamente a Dios. Y bueno, diría uno, ¿y es esto malo? Hombre, claro que no. De hecho, esto es lo que todos los cristianos debemos de hacer. Sin embargo, ¿por qué quedarnos ahí si tenemos una intercesora que puede ayudarnos a conseguir con prontitud lo que pedimos? Si no creemos esto, es necesario pues hacer la prueba
y veremos que nuestra Madre Santísima no fallará jamás, que con su ayuda podremos llegar a amar a Dios mucho más de lo que ya lo amamos, y así nuestro amor a la Virgen y a Dios crecerá rápidamente. Nos daremos cuenta de que Dios sí nos escucha, pero simplemente que aún no es el tiempo. En esto, pues es necesario aclarar que Dios, como decía al principio, pues no nos dará nada que Él mismo considere que pueda ser peligroso para nosotros, para nuestra salvación o para la salvación de los demás. Nosotros debemos de pedir a Dios, como lo vimos en el capítulo de la oración. Es decir, hay que pedirle todo, pero ¿por qué perder la oportunidad que Dios nos ha dado de pedir por medio de la Santísima Virgen María su valiosa intercesión? Esto puede ser que el tiempo se acorte, como sucedió en las bodas de Canaán. Tú pide todo lo que necesites, todo lo que tú quieras, todo lo que sea para ti importante. Dios, pues, sabrá qué te da, pero eso que te dé, ¿por qué no reforzarlo con la intercesión de nuestra Madre Santísima, pidiéndole? Dios decidirá. El único que decide qué y cuándo solamente es Dios, nadie más que Él. Podemos quedarnos sin esta ayuda de nuestra Madre Santísima. Aquí déjame tantísimos y bellos textos de la Sagrada Escritura, pero más aún vas a poder aprender en nuestro curso de Biblia cómo utilizarla para dirigir tu vida. Dios se ha querido quedar entre nosotros a través de la Sagrada Escritura, como ya lo vimos en nuestro curso. Y Él quiere dirigir tu vida. Y ha puesto en tus manos este hermoso libro. Profundiza en la Escritura. Conócela. Conócela dentro de nuestra iglesia. Fuera de la iglesia, te puedo asegurar que encontrarás confusión que no te llevará a experimentar la plenitud que Dios tiene para ti. Y bueno, pues así terminamos nuestro curso de evangelización fundamental, que espero que haya sido para ti una fuente de conocimiento, que haya sido un elemento importante en tu vida espiritual para conocer y para amar más a Dios. Que esta experiencia redunde en una vida llena de plenitud, de alegría y de amor, pues recuerda que Él ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Que el Señor te bendiga, que llene de amor y de paz tu corazón, que puedas a través de tu vida llegar a tener una relación profunda y amorosa con Él, que puedas llegar a conocer y amar cada día más a nuestra Madre Santísima, que llegue a ser para ti verdadera madre y amiga, pero sobre todo un modelo que te lleve hasta la casa de Dios. Que el Señor pues permanezca contigo y nos vemos seguramente en nuestra próxima oportunidad. Quisiera terminar como terminan siempre los judíos, que están esperando la llegada de su Mesías, que pues para nosotros ya es una realidad. Ellos dicen cuando se despiden en una reunión: nos vemos el año próximo en Jerusalén. Yo te diría, hermano, nos vemos el año próximo en la Nueva Jerusalén. Que el Señor nos encuentre preparados y podamos un día compartir juntos la vida eterna. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cerrando nuestro acercamiento a María, vayamos a nuestra tarea de hoy. Debemos conocer, si es que no la conocemos, a la Santísima Virgen María, para lo cual se recomienda que se compre algún libro sobre la Santísima Virgen. Te sugerimos El Silencio de María, del Padre Larrañaga, La Virgen María, del Padre Rafael García, María, del Padre Félix de Jesús. Además, es muy conveniente que se rece el rosario en casa y por barrios, lo mismo que el Ángelus. Explicar que tengamos imágenes, se les olvidó seguir leyendo el libro, ya que el capítulo 25 nos habla de una cosa que parecería contradecir a la primera. Si vas un poquito más adelante al capítulo 25, los versículos 17 y siguientes, vas a encontrarte este texto.
Dios le está mandando al pueblo que construya el arca. Y dentro de la construcción del arca le dice lo siguiente: haz una cubierta de oro puro de 1,25 m de largo y 75 centímetros de ancho. Haz también 2 querubines de oro labrado y colócalos a los 2 extremos de la cubierta. Coloca un querubín en un extremo y el otro querubín del otro. Los querubines puestos en los extremos formarán una sola pieza con la cubierta y tendrán sus alas extendidas hacia arriba, tapando la cubierta. Estarán uno frente al otro, mirando hacia el centro de la cubierta. A ver, ¿no hagas imágenes? Sí haz imágenes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios realmente nos está diciendo? En este capítulo 25, Dios le ordena a Moisés no solamente que haga una, sino 2 imágenes de unos ángeles, los cuales evidentemente son seres del cielo. Si tomamos la traducción literal, Dios, que es toda perfección, se estaría contradiciendo, lo cual no es posible. Más bien lo que sucede es que no hemos hecho una correcta interpretación del primer versículo. Dios lo que no quiere es que hagamos ídolos, y por eso en la primera cita dice: no tendrás más dioses fuera de mí. Y un ídolo es todo lo que sustituye de cualquier manera a Dios, que nuestros ídolos modernos, hoy pudiéramos hablar del dinero, del placer, del poder, incluso de la televisión. Por lo tanto, lo que pretende es que no se piense que en las imágenes está él o cualquier otra persona, que las imágenes tienen poder, etc., ya que el único que tiene el poder y que merece la gloria es Dios. Por lo tanto, no prohíbe el que se hagan imágenes, sino al revés, nos invita a tenerlas dándoles el justo valor que merecen. Generalmente, pues acostumbramos nosotros tener imágenes de aquellos a quienes se aman. Por ello, ordinariamente tenemos, por ejemplo, fotografías, retratos de nuestros hermanos, de nuestros padres, de la novia o de algún amigo muy querido. Y es evidente, ante esta falta de caridad tan terrible para sus hermanos, que ponemos entre comillas, y la comunidad cristiana, ¿qué pensaría después de la resurrección cuando se revela a los cristianos que Jesús es Dios y que no toman en cuenta a sus hermanos? Todo esto son elementos que nos hablan de que esto no es posible. No es un texto directo. Uno de los elementos más importantes que han encontrado los teólogos en esto, pues es el decir, bueno, el texto dice hermanos, que ya vimos que es equívoco. Cualquier persona podría ser hermano o se le podría referir como hermano. Pero en este libro, de pasta a pasta, no hay una sola expresión que hable de los hijos de María. No existe. No hay ninguna literatura fuera de la literatura protestante y de otras literaturas apócrifas que son contrarias a la fe cristiana en donde se hable de los hijos de María. No existe. Existen los hermanos, pero es un texto que es completamente, pues, inapropiado. ¿Ves entonces cómo todas estas preguntas se quedan sin una contestación satisfactoria? Pues cualquiera que diéramos se opondría a la doctrina predicada por Jesús. Por todo esto y por todo lo que ya hemos dicho, la Iglesia durante toda su historia ha afirmado que Jesús no tuvo más hermanos, que la Santísima Virgen María es siempre virgen, que su único Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que conocer y profundizar más en nuestra fe. Tenemos que conocer y profundizar más en nuestra teología, en nuestro catecismo, y no dejarnos llevar por todas estas habladurías de gente que muchas veces no tiene instrucción. Leer la Sagrada Escritura sin una correcta instrucción puede llegar a ser hasta una fuente de condenación. Podemos entender cosas aquí
completamente lejanas al proyecto de Dios. Es pues necesario profundizar en nuestra fe, no solamente en la Virgen María, sino en nuestra iglesia, en los sacramentos. Y así, al terminar este curso de evangelización fundamental, quiero invitarte a que no te quedes aquí, a que busques instruirte más, a que progreses en tu fe, que conozcas de una forma más amplia y más profunda la Sagrada Escritura, que es cierto, no son directos, ¿verdad?, de que la Santísima Virgen María permaneció siempre virgen. Y uno de ellos es el texto de la crucifixión. En San Juan, en el capítulo 19, en los versos 25 al 27, vemos a Jesús que le está encargando el cuidado de su madre a uno de sus discípulos, y cómo este discípulo la acepta de inmediato y se la lleva a vivir a su casa. Nos preguntaríamos, hermanos, si hacemos un poquito análisis de la cita, ¿por qué Jesús hizo esto? Pues la respuesta es simple. Porque en Israel las viudas eran muy maltratadas y nadie las cuidaba. Por eso Jesús, sabiendo que él ya partía para el Padre, que ya no regresaría a ser la fuente de manutención de su madre, necesitaba que su madre, que estaba o que quedaba ya sola, porque también pues ya no tenemos referencia a San José, quedara al cuidado de alguno de sus mejores amigos, ya que si la Virgen hubiera tenido quien la cuidara, pues este pasaje saldría sobrando en la Escritura, ya que la Virgen, pues, naturalmente, normalmente se hubiera quedado con alguno de sus hijos, si es que hubiera tenido, o se hubiera quedado con su esposo, si es que hubiera tenido. Sin embargo, el análisis de la cita nos muestra que ni tiene hijos, ni tiene esposo. La Virgen María queda como una viuda dentro de Israel. Jesús, lleno de amor hacia su madre, previendo esta situación, le encarga el cuidado a su mejor amigo, al apóstol amado, a este discípulo amado que lo sigue hasta la crucifixión, a esta persona tan íntima, tan cercana a él, le encarga ahora el cuidado de su madre, y este discípulo inmediatamente la lleva a su casa y la adopta como madre. A quienes dicen que la Virgen tuvo más hijos, tendríamos que hacerles algunas preguntas importantes. Si la Virgen tuvo más hijos en el momento de la muerte de su hijo, ¿por qué no se fue a vivir con uno de ellos? Sino que se va a vivir con el amigo de su hijo. ¿Por qué? Al tener más hermanos, Jesús, pues no resulta para los hermanos, pues un buen hermano, ¿verdad? Pues cómo desprecia a los hermanos, entregándole a su madre a un amigo. Sería una grosería de parte de Jesús el que ignore que sus hermanos pues tienen el derecho de llevarse a su madre. ¿Qué pensarían los hermanos? Los supuestos hermanos de Jesús, ¿qué pensarían? ¿Cómo quedaría Jesús, que nosotros sabemos que es Dios? En este capítulo 25, Dios le ordena a Moisés no solamente que haga una, sino dos imágenes de unos ángeles, los cuales evidentemente son seres del cielo. Si tomamos la traducción literal, Dios, que es toda perfección, se estaría contradiciendo, lo cual no es posible. Más bien lo que sucede es que no hemos hecho una correcta interpretación del primer versículo. Dios lo que no quiere es que hagamos ídolos, y por eso en la primera cita dice: no tendrás más dioses fuera de mí. Y un ídolo es todo lo que sustituye de cualquier manera a Dios, que nuestros ídolos modernos, hoy pudiéramos hablar del dinero, del placer, del poder, incluso de la televisión. Por lo tanto, lo que pretende es que no se piense que en las imágenes está él o cualquier otra persona, que las imágenes tienen poder, etc., ya que el único que tiene el poder y que merece la gloria es Dios. Por lo tanto, no prohíbe el que se hagan imágenes, sino al revés, nos invita a tenerlas dándoles el justo valor que merecen. Generalmente,
pues acostumbramos nosotros tener imágenes de aquellos a quienes se aman. Por ello, ordinariamente tenemos, por ejemplo, fotografías, retratos de nuestros hermanos, de nuestros padres, de la novia o de algún amigo muy querido. Y es evidente, al menos me parece a mí, es evidente que nosotros no creemos que ni nuestros papás, ni la novia, ni nadie esté en este retrato. Simplemente es algo que nos lo recuerda, que nos lo evoca, que nos lo hace sentir cercano. ¿Quién no ha estado, por ejemplo, lejos de su padre, de su madre, porque hace un viaje? Mucho más pensemos en los novios, en los esposos, que siempre tienen un cuadro, un retrato cercano, y pues incluso lo agarran, lo besan, lo abrazan. Yo no creo que esas personas estén pensando que están abrazando ni al esposo, ni al hijo, ni al padre. Están en ese momento, su mente se eleva, sus sentidos se abren y existe o se crea en ese momento una comunicación extrasensorial en donde sentimos este amor de las personas a través de un retrato del padre que ya se murió, de la madre que ya murió, del hijo que está en el extranjero. No es que se murió el papá y agarramos y destruimos las imágenes y decimos, no, pues ya se murió y se acabó. No, al contrario, los tenemos cercanos, mantenemos una imagen. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa de la gente. Entonces la gente le avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y él respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este tema teológicamente se llama la nueva familia de Jesús. No es ni que esté rechazando a su madre, ni que no la esté recibiendo, sino simplemente está presentando a la nueva familia espiritual que no tiene que ver con los lazos de la sangre, sino que tiene que ver con los lazos espirituales. El tema de los hermanos, pues es un tema complicado, es un tema complejo, pero que podríamos nosotros explicar de la siguiente forma. O sea, para poder entender esto, lo primero que necesitamos ver es que en el idioma de los judíos, la palabra hermano no solo indica a los hermanos de sangre, sino que para ellos un hermano podría ser cualquier pariente o inclusive un amigo íntimo de la familia, como queda claro en el pasaje de Abraham. Si gustas, vamos a Génesis 12:5. En este pasaje vamos a ver la salida de Abraham. Y nos dice lo siguiente. Abraham tomó consigo a su mujer Sara y a su sobrino Lot, con todos sus bienes y todos los esclavos que tenían en Harán. Entonces, en este texto podemos ver que Abraham y Lot son tío y sobrino, respectivamente. Si seguimos leyendo un poquito la escritura, vamos ahora al capítulo 13, vamos a ver en el versículo 8 que Abraham le dice a Lot que ellos no deben pelear porque son hermanos. Dice el texto, entonces Abraham propuso a Lot, evitemos las discusiones entre nosotros y entre nuestros pastores, porque nosotros somos hermanos. Así que la palabra hermano es de uso equívoco y no se puede concluir nada ahí. O sea, realmente vemos que pues sobrino, tío y finalmente termina diciendo que son hermanos porque pertenecen a la misma familia, al mismo clan. Es como nosotros en nuestra actualidad que nosotros pues nos decimos primos, ¿verdad? O le decimos a una persona querida, le decimos tía. En fin, son estos modos de hablar que no expresan correctamente la relación que puede existir con una persona, ¿no? Ahora bien, esto no nos aclara muy bien la situación de los hermanos, ya que solo abre la posibilidad de que pudiera y les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este texto, Dios le manda al pueblo de Israel que no se haga ídolos.
de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sin embargo, parece que estas personas que no aceptan que tengamos imágenes, se les olvidó seguir leyendo el libro, ya que el capítulo 25 nos habla de una cosa que parecería contradecir a la primera. Si vas un poquito más adelante al capítulo 25, los versículos 17 y siguientes, vas a encontrarte este texto. Dios le está mandando al pueblo que construya el arca. Y dentro de la construcción del arca le dice lo siguiente: haz una cubierta de oro puro de 1,25 m de largo y 75 centímetros de ancho. Haz también 2 querubines de oro labrado y colócalos a los 2 extremos de la cubierta. Coloca un querubín en un extremo y el otro querubín del otro. Los querubines puestos en los extremos formarán una sola pieza con la cubierta y tendrán sus alas extendidas hacia arriba, tapando la cubierta. Estarán uno frente al otro, mirando hacia el centro de la cubierta. A ver, ¿no hagas imágenes? Sí, haz imágenes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios realmente nos está diciendo? En este capítulo 25, Dios le ordena a Moisés no solamente que haga una, sino 2 imágenes de unos ángeles, los cuales evidentemente son seres del cielo. Si tomamos la traducción literal, Dios, que es toda perfección, se estaría contradiciendo, lo cual no es posible. Más bien lo que sucede es que no hemos hecho una correcta interpretación del primer versículo. Dios lo que no quiere es que hagamos ídolos, y por eso en la primera cita dice: no tendrás más dioses fuera de mí. Y un ídolo es todo lo que sustituye de cualquier manera a Dios, que nuestros ídolos modernos, hoy pudiéramos hablar del dinero, del placer, del poder, incluso de la televisión. Por lo tanto, lo que pretende es que no se piense que en las imágenes está Él o cualquier otra persona, que las imágenes tienen poder, etcétera, ya que el único que tiene el poder y que